Maestro. Cansados mentalmente, pero ¿Qué tal, profe? Todos ahí andamos. espiritualmente. Caray. Vamos a decir que estamos bien, pero por dentro estamos destruidos. Claro, Estamos vivos. claro. Tenemos salud. Ok, vaya que Desayunando apenas. así es, salud, por eso. Creo que tenían que desahogarse, ¿verdad? Por lo visto. Ellos Sí. Se notó, ¿verdad? Chale. No, para nada, no. Un estrés para muchos, luego no, pero para otros sí. Estamos Ok. igual. Paso para el hombre, para Ricardo. Sí, caray. ¿Alguna razón en particular? Es que Juanita. venimos de clase de Juanita, sí. Estoy grabando esto, ¿saben? Caray. Nos engañó. Perfecto. No, no es cierto. Pueden seguir desahogándose mientras todavía no empiezo a grabar. Ya saben que siempre les aviso antes de grabar la sesión. Como en estos casos, por ejemplo. Qué bueno que Conoce la canción de la época de Vietnam de Buffalo Springfield, For What It's Worth, ¿para qué vale la pena? Ujú. Así nos sentimos ahorita. El tiempo se lo dirá. No se preocupe. Por suerte Viene ya peor. tuve. No voy a emitir comentarios al respecto. De hecho, te iba a decir eso. No sé si este comentario es dándonos esperanza o preparándonos para la penumbra del tiempo, nos lo dirá. Pero bueno. Lo incierto es muy atractivo, no se preocupen. Es alentador. Los siguientes semestres son exóticos como pensaban los europeos de África. Puede ser, uno nunca sabe con lo que se pueda topar. Mientras no los esclavicen, todo está perfecto, ¿no creen? Muy bien. ¿Alguien más quiere expresar algo desde su interior? No, ya se desahogaron. Muy bien, qué bueno. Excelente. Bueno, ahora sí voy a comenzar a grabar la sesión para evitar ahí cualquier serie de circunstancias. Muy bien. Permítanme un segundo. Muy bien, ahora sí, todo lo que digan puede ser y será usado en su contra, así que tengan cuidado con eso. Eso me incluye a mí. Muy bien, la sesión pasada comenzamos a revisar algunas cuestiones sobre modelos de colonización en forma ya más concreta, ¿no? Ya rebasamos esta fase de la teoría en la cual ya sabíamos que es muy difícil tratar de aplicar lo que la teoría nos dice a la práctica. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que va adquiriendo sentido muchas de las cuestiones que vamos revisando, ¿no? Empezamos un poco con el modelo francés y veíamos antes de entrar como tal al modelo de colonización sobre las circunstancias que rodearon a Francia o la trayectoria que siguió para este momento, para finales del siglo XIX. Así lo vamos a hacer con los diferentes países para entender por qué o por qué siguieron un modelo de colonización en específico, cuáles fueron las razones que los llevaron ahí y por qué de esta forma y no de otra. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta, insisto, cómo se estructuran los modelos de dominación de países europeos hacia comunidades africanas, siguiendo su propia lógica en este caso. Les había pedido en un primer momento que revisaran a Berthaud, ¿sí? Donde habla de estos tres primeros modelos que vamos a revisar, sobre el modelo francés, sobre el modelo belga y sobre el modelo alemán. Entramos, insisto, nada más de manera superficial sobre el modelo francés, pero todavía nos falta. Estos son temas un poco extensos, entonces a lo mejor nos va a tomar más de una sesión cada modelo. Bueno, diferentes modelos no los vamos a poder revisar todos en una sola sesión. De hecho, para Inglaterra los vamos a dedicar un poco más de tiempo, ¿sí? Pero bueno, decíamos entonces que Francia viene, bueno,
Permítanme compartir la presentación y repasar en lo que nos quedamos antes de pasar a la fase de discusión, ¿sí? Decíamos que en este primer momento del colonialismo europeo en África vamos a revisar dos etapas. Esta primera es de entre 1885, con la firma de diferentes tratados en la Conferencia de Berlín, perdón, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, que se vienen a reestructurar tanto las naciones europeas como los modelos de colonización. Veíamos de Francia cómo va transitando por varios momentos en los cuales primero la presencia francesa se la dejan a compañías comerciales privadas. Sin embargo, por diferentes circunstancias que ya revisamos, este modelo fracasa, aún con la presencia o la participación del gobierno francés, no logra despegar. Recordemos que también en 1750, bueno, en ese periodo, aproximadamente mediados del siglo XVIII, Francia empieza a sucumbir ante una crisis económica y social que eventualmente se va a desbordar a tal grado que va a llegar a lo que conocemos como la Revolución Francesa. Procesos que supongo ya revisaron y ya tienen bastante digeridos, ¿no? Luego viene otro momento que dura de 1750 a mediados del siglo XIX, donde la noción de participar en África es llevar la cultura, ¿sí?, la civilización francesa hacia otras instancias. Ya también revisamos cuál era la universalidad o la pretendida universalidad de Francia para este momento. Sin embargo, aquí es una etapa en construcción, puesto que habíamos dicho que era el fin de la Revolución Francesa, el final del gobierno napoleónico, de las revoluciones de 1830 y de 1848. Por tanto, insisto, va a haber siempre una cierta inestabilidad en la presencia de Francia en otros territorios, ¿no? Y aquí es donde nos quedamos. Sí, para 1852-70, con el segundo imperio francés liderado por Napoleón III, ¿sí?, viene un modelo mucho más, podríamos decir, autoritario, más jerárquico, de dominación, pero que colapsa porque Francia Napoleón III ambicionó a llevar el imperio más allá, entonces tendía a presentar frentes en diferentes áreas, entonces mantuvo un apoyo para el segundo imperio mexicano durante un tiempo, por lo menos, su constante rivalidad con Inglaterra, y posteriormente la guerra franco-prusiana, con la que finalmente termina por sucumbir el Segundo Imperio y da paso a lo que se conoce como la Segunda República, después de 1870. Pero también es un periodo de reconstrucción interna para Francia durante una década más o menos, por lo que la colonización, en un sentido extenso de la palabra, se detiene, ¿sí?, no avanza más allá, pero hacia 1880 se reactiva este proceso, ¿sí?, y ya no se va a detener, ¿sí? Ya Francia está entrando en una época de estabilidad política, de crecimiento económico, no acelerado, pero por lo menos sí sostenido, ¿sí?, que no se va a comparar, por ejemplo, con la larga tradición industrial de Inglaterra o el acelerado crecimiento de Alemania, ¿sí?, o del Imperio Germano. Y hacia 1885 está su participación en África, que establece ya toda una estructura administrativa para sostener estos esfuerzos de dominación de tipo colonial en el continente africano, ¿sí?, con una estructura denominada Gobierno General de África Occidental Francesa, que para 1920, ¿sí?, como pueden observar ustedes en el mapa, toda la región en color verde es la que corresponde al Gobierno General del África Occidental Francés, ¿sí? Pero insisto, se va a presentar como un proceso gradual. Se van a ir estableciendo diferentes colonias, insisto, de manera muy continua, ¿sí?, hasta alcanzar las 8 colonias que aparecen en el mapa: Mauritania, Senegal, Guinea, etcétera.
para 1920, que alcanza, digamos, la cúspide de la colonización francesa. Además, también hay que entender que para este momento ya se había terminado la guerra mundial, la Gran Guerra para este momento. Entonces hay cierta estabilidad y ciertas ventajas para Francia para poder continuar con su modelo. Muy bien, entonces esto es únicamente unos elementos de contexto para entender el proceso francés, pero ahora vamos a entrar un poco con a qué nos referimos con este modelo francés, cuáles eran las intenciones, cuál era la estructura administrativa, cuáles eran los objetivos que tenía aquí Francia para establecer colonias. Entonces, si les parece, vamos a empezar a comentar la lectura de Berthaud para entender un poco mejor la presencia francesa en África. Muy bien, Miguel, tiene la palabra. Gracias, prof. Bueno, menciona la lectura que este escenario de la colonización francesa a partir de la Revolución Industrial se ve bastante marcada por esta idea, justamente desde la misma Revolución Industrial, de querer expandir ese pensamiento de la República a toda Europa, pues no fue tampoco en vano en las colonias. Menciona bastante y hace mucho hincapié, lo cual es importante, de cómo los ciudadanos de las colonias eran considerados también, a veces hasta cierto punto, a veces en su totalidad, como ciudadanos de Francia, a veces al igual que los europeos blancos. De hecho, incluso la colonia del Senegal tuvo sus representantes en la asamblea. Hasta la llegada de Napoleón III, y debido a su autoritarismo, es que se quitó ese modelo jerárquico de representación, pero luego de ser derrocado, va a volver otra vez. Y dentro de la colonia en sí mismo, durante el periodo de Napoleón III, había una jerarquía colonial del tipo autoritario. Las jerarquías de mando se encontraban separadas de manera racial. La primera mitad se otorgaba a los jefes de aldeas o de malezas, creo que lo menciona, a negros más complacientes, y la otra mitad para arriba era encargado a europeos blancos que ostentaban cargos militares o administrativos que no hacían más que fungir como representantes en la zona, y no existía un balance de poderes. Mencionaba que al final todo el sistema se basaba en el gobernador principal, que hacía una función extraña del poder judicial, legislativo y ejecutivo al mismo tiempo. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Bien, son varias cosas aquí. El primero es que en el África Occidental francesa no coexistieron formas de organización, por lo menos no de manera simultánea. ¿Sí? Entonces, por esto es importante hacer la referencia. En algún momento, el África Occidental francesa se administró bajo cánones bastante jerárquicos, ¿sí? Muy estandarizados, ¿sí? Regularmente, a través del uso de la violencia física, ¿sí? Con estos corps o estos cuerpos militares armados enviados por el emperador. Pero es momentáneo, ¿sí? Dura cerca de 15 años este tipo de modelo. Pero fuera de ahí, es decir, entre 1850 hacia atrás y entre 1870 hacia adelante, el modelo de dominación fue diferente, fue un poco más paternalista, podríamos decir inclusive, en el sentido de que, pues sí, hasta cierto punto, Francia veía a los pueblos africanos, no como sus hijos como tal, pero sí como una especie de niños, ¿sí? A los cuales había que educar y civilizar. Esa, digamos, era la obra humanitaria que le correspondía, entre comillas, claro, a Francia. Pero esta responsabilidad también se vio compelida con algunas, podríamos decir, concesiones. Entonces, decíamos que Francia otorga derechos, pero también obligaciones a los súbditos, bueno, no súbditos, a las personas que pertenecen a la administración francesa, ¿sí? Porque si no hay rey, no hay súbditos, ¿sí? Aunque en la práctica sea otra cosa. Entonces, tienes derecho a votar, a tener representantes, a una participación activa en la sociedad de tipo francés o una sociedad afrancesada que se trató de implementar en África.
pero también tienes obligaciones. Y la primera obligación de todo ciudadano, pensaban, era la de pagar impuestos, y de esta manera se sostenía la administración pública tan compleja que se mantenía desde los códigos napoleónicos que ya habíamos hablado antes, ¿no? Entonces va a transitar entre dos modelos, uno jerárquico, rígido, durante el Segundo Imperio, ¿sí? Y uno de tipo un poco más paternalista, ¿sí? Con mayores concesiones y mayores, si no libertades, por lo menos sí derechos, hacia la población africana desde 1870 en adelante principalmente. Recordemos que Francia mantuvo en esta idea de la república las ideas de la igualdad, la libertad y la fraternidad, que va a tratar de trasladar a otros frentes, ¿no? No solo en Europa continental. Muy bien, ¿qué más me podrían informar sobre lo que se refiere Berthaud en el modelo francés? Adelante, Emerson, lo escuchamos. Sí, gracias, maestro. Bueno, es algo que creo que comentamos un poco la clase pasada, pero pues creo que pues, es importante referente al modelo francés en específico, que es como el móvil, ¿no? Que también se tenía y que pues digamos que era una constante también entre pues, las otras colonizaciones, el móvil del comercio, ¿no? Porque al menos como lo plantea Berto, es ese como esquema triangular, ¿no? En el que los productos de África no necesariamente pues suponían el interés principal de las potencias europeas, sino que se pretendía obtener pues, ganancias de ellos mediante su venta, ¿no? Para con esas ganancias comprar otros productos que sí les interesaban a los europeos. Entonces, esa es como esa como triangularidad, ¿no? que pues, toma en cuenta Berthaud. Entonces, yo creo que pues ese también es un aspecto relevante aquí, en el caso particular de los franceses, ¿no? Obviamente aparte de lo que nos dice Mike, que sí tenían mucho interés por como lograr esta como ciudadanía de los africanos, ¿no? Pues sí, también el ámbito comercial, ¿no? Que digo, obviamente, sin duda era lo que era más importante para cualquier potencia europea, dejando de lado pues el expandir sus ideas, ¿no? Ok, muy bien. Miguel, ¿quiere complementar algo? Sí, también remarcar el hecho que en el caso francés, o bueno, prácticamente en todos los casos que vamos a ver de los diferentes países, va a haber unos exploradores, va a haber hombres de armas, va a haber militares, va a haber gente, gobernadores que le van a poner nombre a toda la industria de colonizadora. El más recurrente es Morton Stanley, pero aquí en el caso francés menciona del general Faidherbe, el cual era un hombre, casi un genio, gran militar, administrador, estudiado construcción de caminos, le decían constructor del imperio, popular incluso entre los africanos. También ya para el caso del África Ecuatorial, se menciona a un joven francés de origen italiano que es de Brazza, y me sorprendió ver que al día de hoy varias ciudades, centros y museos en estas regiones occidentales de África todavía tienen su nombre y nombres de estos personajes exploradores, y parte del relativo éxito, mucho éxito que pudo tener al inicio de la colonización francesa, es por parte de las estrategias generadas por el general Faidherbe, que era no poder mantener la costa si no empiezas a penetrar el territorio y establecerte desde adentro para poder mandar refuerzos. De ahí toda esta toda esta empresa francesa va a tener un sueño que, parecido al de Estados Unidos con su vecino manifiesto de una nación que se conecta de mar a mar, va a tener el sueño de conectar todas sus colonias europeas del Atlántico al Índico, el cual va a verse obstaculizado por el sueño británico de tener también sus colonias conectadas de El Cairo a El Cabo. Muy bien, vamos a ver ambos puntos, vamos a revisar ambos elementos. Primero lo que comentaba su compañero Emerson, respecto al comercio. Obviamente el interés por llevar la civilización y la cultura, lo que sea que esto signifique, o lo que sea que esto haya significado para Francia en el siglo XIX, pues no era la intención principal, o no era el único móvil que los llevó a establecer una administración tan compleja
como la Napoleón, de tipo napoleónica, no solo en Francia, sino también en África, ¿sí? Este papel que tuvieron las compañías comerciales a lo largo del siglo XVII y parte del XVIII no escapó a la empresa estatal. ¿Sí? El Estado sabemos que no es un buen administrador desde el punto de vista eh, de negocios. Es decir, la administración pública del Estado no es para obtener ganancias, sino para satisfacer necesidades públicas. Entonces, como administrador, no se echó todo el paquete, digamos, el gobierno francés por comerciar o sostener este comercio con África en el siglo XIX, ¿sí? Aunque Richelieu, por ejemplo, en el siglo XVII sí intentó colaborar con las compañías comerciales, pues no era su principal labor era administrar el gobierno, ¿sí? Entonces sí vamos a ver un cambio en la participación estatal en el comercio, ¿sí? Ya no va a ser tan fuerte, no va a ser tan preponderante. El objetivo principal del gobierno francés en África es mantener o establecer las condiciones necesarias para que compañías privadas puedan entrar al continente y comerciar con los lugareños, ¿no? Esa va a ser su principal misión, no establecer compañías estatales de comercio, ¿sí? Entonces, no sé si les queda claro este aspecto, ¿sí? Entonces, en lugar de meterse a comerciar, lo que va a hacer es establecer las condiciones necesarias para que otros comercien, ¿sí? Pero el interés económico va a persistir, se va a mantener ahí, pero ya lo dijimos, es a través del cobro de impuestos, ¿sí? Que puede ser en metales o puede ser en otros productos o incluso con trabajo, ¿sí? Entonces, la principal recompensa monetaria o financiera que va a tener el gobierno francés en África va a ser a través de los impuestos, ¿sí? No a través del comercio, no. Solo va a facilitar las condiciones para que el comercio pueda florecer, porque al mismo tiempo, como tiene jurisdicción tanto en Francia continental como en África, entonces también va a cobrar impuestos por el tráfico o por el comercio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el gobierno francés estandarizó mucho este sentido de arancelarias, perdón, estas tarifas arancelarias, para que también los ciudadanos franceses que comerciaban también pagaran impuestos al gobierno. Entonces, esa es la mejor manera de sostener a la creciente burocracia francesa, tanto en Europa como en África. Esto por un lado. Y por el otro, lo que menciona Miguel acerca de la presencia de exploradores, de líderes militares, también va a ser fundamental porque ellos van a ser la avanzada, van a ser el contacto principal entre Europa y África, ¿sí? Por eso no sé si se acuerdan que en algún momento les presenté un mapa donde se veían todas las rutas de exploración hechas por diferentes personajes que obviamente no revisamos con mayor detenimiento, pero sí es importante ver que ellos fueron los que establecieron las rutas que más adelante va a utilizar la administración, las diferentes administraciones europeas para internarse en el lugar, en los lugares del continente, y van a ser la avanzada, digamos. Y además van a ser los que también van a establecer alianzas y compromisos con diferentes jefes locales, ¿sí? Para cuando lleguen las autoridades metropolitanas, entonces ya va a ser relativamente más sencillo, si ustedes quieren, establecer un contacto y acuerdos, puesto que estos exploradores y líderes militares, muchas veces de estos fueron mercenarios, es decir, pagados para este fin. De hecho, lo vamos a ver con Bélgica, eh, en el sentido de que, bueno, adelántate a ver qué encuentras y si nos conviene vamos y si no, no. Pero nada más gastamos en esta exploración, no en mandar a todo el aparato burocrático de una vez. Sí, entonces también era un sentido de eficiencia. De acuerdo. ¿Algo más? Perdón. Sí, Emerson, dígame.
Sí, maestro, igual podemos también señalar como el impacto que tuvo esta como imposición, en el caso de lo que mencionábamos sobre los aspectos de la ciudadanía francesa y todos estos aspectos, pues el impacto que esto tuvo en el caso de las comunidades africanas, ¿no? Lo que Bertón nos menciona es que pues, sus tradiciones se vieron prácticamente reprimidas y pues, llegaron a sobreponerse las europeas encima de las tradicionales africanas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un aspecto que creo que también es importante pues, en ese sentido, ¿no? Y al menos, bueno, como lo plantea Bertón, va por ahí en una parte, creo que menciona algo así como que, bueno, es que tampoco era como que las tradiciones africanas fueran tan, fueran tan agradables, algo así. Pero bueno, digo, no sé, digo, ya habíamos comentado un poco sobre esta postura que maneja Berto, pero bueno, al menos en ese sentido de la imposición de las tradiciones europeas sobre las africanas, pues creo que también es un impacto importante, ¿no? En esto de la colonización por parte de Francia. Qué bueno que lo menciona, porque regularmente también dejamos de lado a los afectados, ¿no? A los sometidos. Sometidos en el sentido de utilizar si estamos utilizando la palabra dominación, ¿no? Eh, Porque pues, a veces perdemos de vista también este otro elemento, qué pasa con las personas que estaban aquí. Entonces sí, es muy interesante la perspectiva que tiene Berto sobre eso. Y podríamos destacar el hecho de que aún muchas comunidades africanas, aunque se resistieron al avance francés, de hecho lo describe Berto cuando habla de la organización de las colonias, ¿sí? Pero dice que muchas o la mayoría, si no es que prácticamente todas las poblaciones africanas se adaptaron bastante bien al modelo francés en el sentido de que como era tan paternalista y tenía una estructura tan definida, ¿sí? Cosa que muchas de estas poblaciones ya tenían a su modo, obviamente, es decir, estructuras de autoridad y de organización, etcétera, pues realmente fue bastante más sencillo hasta cierto punto la adaptación. De hecho, también nos menciona que eh, la violencia, el uso de la violencia física fue de los últimos recursos. Claro que va a haber poblaciones eh, que van a ser muy... se van a resistir bastante. De hecho, ahorita vamos a ver unos casos, pero definitivamente se trata de un caso muy particular. ¿Sí? Y ya lo vamos a contrastar, por ejemplo, en el caso belga y después con el caso inglés, que son circunstancias totalmente diferentes. Entonces, mucho del modelo que traen Francia va a repercutir también en la recepción hacia la población nativa. ¿Sí? Entonces es muy interesante ver este punto. Ricardo, ¿tiene alguna pregunta o alguna inquietud? No, nada. Es que vi el chat y pues dije de que qué. Y nada más era eso. Solo estoy escuchando, gracias. Ok, bien. Bueno, entonces, más adelante, cuando estemos a punto de terminar la unidad, me parecería un ejercicio muy adecuado, ¿sí? Contrastar no los modelos de dominación, sino las formas de resistencia o de aceptación de las poblaciones africanas. Sí, insisto, el modelo francés va a ser hasta cierto punto muy benévolo bajo su esquema paternalista, por lo cual va a ser relativamente bien aceptado por las poblaciones, pero vamos a contrastarlo a lo mejor con el modelo belga que revisaremos en un momento y con el modelo inglés que estaremos revisando la próxima semana. ¿Sí? Muy bien. Otra cuestión ideológica, además de los valores de la revolución de 1789, es el positivismo. ¿Sí? Comte, para la década de 1830, recordemos que desarrolla esta teoría que va a perdurar durante 80, 90 años aproximadamente, denominada el positivismo, que supongo que conocemos a grandes rasgos, por lo menos. ¿Sí? Recordemos que él establecía que el transcurso de la historia ha pasado por diferentes etapas, es decir, que la organización del pensamiento y la percepción sobre la realidad se ha comportado de manera diferente eh, en la sociedad, ¿sí? Tanto del individuo como sujeto colectivo. Entonces,
nos dice, recordemos que en un primer momento el hombre como sociedad vivía en un estado teológico donde los dioses eran la respuesta para explicar diferentes procesos naturales. Transita supuestamente hacia un estado metafísico en que los conocimientos se empieza a cuestionar algunos elementos de la naturaleza con respuestas un poco más abstractas, ¿sí? Con explicaciones más, podríamos decir, intermedias. Sí, y finalmente, lo ideal es que las sociedades transiten hacia un estado positivo, es decir, que les sean explicados los fenómenos y los procesos naturales y sociales a través de la ciencia, ¿sí? La ciencia positiva, es decir, datos y conocimientos empíricos que nos permitan explicar algunos procesos, ¿no? Entonces, también impulsados hasta cierto punto por esta teoría positivista, los franceses la van a adaptar para su modelo administrativo. No podía solo vivir de los valores de la revolución, sino que también necesitabas elementos, pues no concretos, pero sí pragmáticos que te ayudaran a administrar el Estado, ¿no? Entonces, supuestamente Francia estaba entrando en este estado positivo propuesto por Comte. Entonces, también vamos a ver cierta lógica de llevar este estado positivo a otros lugares, ¿sí? Lograr que otras sociedades salieran de su estado teológico o metafísico y llevarlos al estado positivo, ¿sí? Y si a eso le añadimos el darwinismo social, pues imagínense la fórmula que diseñaron para legitimar el avance francés hacia el África. Sí, dígame. De hecho, bueno, lo que voy a mencionar es un poquito más adelante, pero también cuando la Rusia, bueno, la URSS más bien, pues ellos evidentemente estuvieron en la misma época de colonias. Me parece interesante porque ellos tenían un estilo de pensamiento marxista que es el progreso de capitalismo a comunismo, socialismo, y era la forma en la cual ellos decían, ok, las colonias tienen historia, que también es importante porque reconocían que África sí tiene historia, pero pues los capitalistas están ahorita, así que vamos a dejar que ellos avancen y que al final se vuelvan socialistas porque el transcurso de la historia es este. Y también me recordó mucho a Comte porque Comte también era una visión de la historia pues, positivista de que todo va para arriba, si vamos con los africanos, bueno, no, o sea, lo deformaron a, si vamos con los africanos, nosotros vamos a enseñarle y su progreso irá todo para arriba. Y pues me gustó esa conexión que se hizo de mismo pensamiento o pensamiento de un avance, pero en distintas épocas y con distintos enfoques. Sí, es que digo, no hay que olvidar que todos estos teóricos del siglo XIX, Comte, Marx, Engels, más adelante Durkheim, el mismo Weber y compañía, van a partir de una misma base que es la dialéctica, ¿sí? Establecida por Hegel a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Prácticamente todos los científicos sociales del siglo XIX leyeron a Hegel y de alguna u otra manera se vieron influidos y retomaron dos elementos de Hegel. Una, entender al Estado y a la sociedad como estructura, es decir, como una serie de elementos conjuntos que participan para obtener un fin, ¿sí? Y que prácticamente todos estos teóricos van a utilizar el modelo estructural. Claro que no se le llama así para este momento, pero es lo que en el siglo XX se conoce como estructuralismo, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, la dialéctica, es decir, la relación y la confrontación entre diferentes elementos, ¿sí? Para obtener una respuesta. Entonces, el marxismo parte de la dialéctica, ¿sí? Comte parte de la dialéctica, etcétera. Entonces, todos parten de la misma base, es decir, de el idealismo hegeliano y sobre todo el fin del Estado. ¿Hacia dónde debe ir el Estado? Recordemos que la filosofía hegeliana de principios del siglo XIX es idealista en el sentido que marca cuál debería ser el rumbo del Estado y cuál debería ser su fin último, que es el bienestar del ser humano, en teoría. Entonces, si se fijan, todas estas teorías posteriores van a guiar hacia el progreso,
hacia un estado ideal de Estado, valga la cacofonía ahí, la expresión, en este caso Comte hacia un estado positivo, hacia una situación positiva de la explicación de la realidad social. Marx lo hace, ¿sí? ¿Hacia dónde, cuál debería ser el estado, el mejor estado posible? El estado proletario, ¿sí? Aunque el estado es un mal necesario, debe de ser proletario, ¿sí? Weber, ¿cuál es la lógica del estado? Bueno, generar la dominación a través de la violencia legítima para mantener el orden, ¿sí? Y todos estos siguen la misma estructura hegeliana, ¿no? Entonces Hegel a veces lo olvidamos por la complejidad de su pensamiento, pero es fundamental para entender los procesos teóricos y filosóficos del siglo XIX, ¿sí? Y principios del XX. Hasta que llegan todas estas posturas radicales o críticas, mejor dicho, más que radicales, críticas como la Escuela de Frankfurt y otros. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces decíamos que esta justificación o esta legitimación de la dominación colonial en África y en otras regiones del mundo, pero en este caso en África, se van a guiar por diferentes modelos de reflexión. En este caso el positivismo, los valores de la revolución, los códigos napoleónicos para la administración del Estado, entre otros elementos, ¿sí? A final de cuentas, el objetivo principal de Francia en el mundo era demostrar que podía conducir a la humanidad hacia un nuevo rumbo de la cultura y de la civilización, ¿sí? Con todo lo que ya dijimos, de Comte, de los valores revolucionarios, del código napoleónico, de París como faro de la cultura mundial en el siglo XIX, podemos entender que esa era su misión principal, o idealmente era la misión que buscaba, demostrar que realmente era, vamos a decirlo así, el mejor país del mundo, ¿no? Y que todos deberían de seguir su modelo, o que Francia debería ser un modelo a seguir. Entonces, en última instancia, va a ser la forma de organización o el modelo ideal a seguir, ¿no? Entonces, creo que vamos redondeando un poco la noción. Y si se fijan en la imagen, no sé qué elementos podrían identificar al respecto, ¿sí? Ya habíamos hecho un ejercicio similar antes. Es la mujer que está como sentada, digo, aparte de que alude un poco como un ángel, era por lo general una representación que tenían de la razón en esta época de la República Francesa, ¿no? Así es. Y si se fijan, tiene lo que parece ser una rama de olivo. ¿Qué más? También le está, pues la mano se la está extendiendo de una forma de, no sé si conciliación o de, pues acuerdo, por lo típico de estrechar las manos. Y pues tampoco es como que esté en una posición muy amenazante, es muy de que acérquense, podemos tratar. Así es una especie de invitación hacia otros pueblos. Y bueno, ¿qué más? A mí me llama la atención el manto amarillo que la cubre. No entiendo muy bien qué pueda significar, pero llama la atención. Sí, regularmente el amarillo se vincula con la concordia y la amistad. Sí. Muy bien. ¿Qué otro elemento iconográfico pueden detectar en esta imagen? Que uno de los africanos, o bueno, negros que aparecen ahí, tiene como la vestimenta típica de mercader árabe, como un burka, pero no sé cómo se les dice a esos tratantes árabes errantes que andan en el desierto en caballo. Y los bereberes, ¿no? Ok. Bueno, un mercader errante árabe. Dale un berebere, sí. Okay. ¿Qué otro elemento pueden distinguir en esta imagen? Perdón, bueno, dale. Elías. Bueno. Dale, vamos a decir lo mismo, como quieras. Lo que estaba a la parte de abajo. Así es, los pedazos de maquinaria. Los engranes, así es. Sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa?
De hecho, hace ahí como que una especie de comparación, ¿no? Porque está lo que es la maquinaria y eso del lado europeo, y las herramientas de cultivo, como ese arado que tiene el campesino, Ujú. está del lado africano. Como que ustedes tienen tecnología atrasada, nosotros les llevamos las piezas para hacer la nueva tecnología mejor o algo así. Exactamente, compartir el conocimiento técnico y el desarrollo industrial sobre todo, que era también el ideal para el desarrollo social. ¿Qué más? Del lado francés está el conocimiento, o sea, está un libro, está el globo terráqueo, está las leyes, o sea, supongo que es un juez o algo, está el oficial, la mujer, no sé qué represente, Lo pero conservador, valores familiares. sí, pues es como Ajá. que el progreso o lo que ellos tienen como progreso o conocimiento. Ok, ¿qué más? Vamos bien. Los barcos, de hecho, de fondo están los barcos, que es como su llegada. Así es, que representa el modelo transatlántico que estuvimos tratando antes, ¿no? Llevar la cultura a la civilización hacia puntos distantes, en este caso a través del océano o del mar, ¿sí? ¿Alguna otra cosa que les llame la atención? Los niños. Del lado ¿Qué? europeo hay como unos niños que no alcanzo a ver bien, pero creo que son africanos y están leyendo de los textos que tienen los europeos. Entonces creo que si esto es así, se podría entender como que eventualmente si se llega a una unión entre estos dos pueblos, eventualmente sus hijos van a ser tan buenos como los europeos porque están creciendo del lado europeo y no del lado salvaje o atrasado africano, por así decirlo. Ok, puede ser. No queda del todo claro esa parte de la imagen, pero es un punto bastante válido, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? Me parece que en general es todo y representa la idea principal que hemos venido tratando, ¿no? La idea de la civilización material, pero también el sentido intelectual de la civilización y que a la larga va a continuar Francia sosteniendo este modelo hasta la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, ¿no? Entonces, insisto, este va a ser el principal objetivo, la principal perspectiva que va a tener Francia de sí misma sobre África y sobre los diferentes dominios que va a expandir, ¿no? Eh, de acuerdo. ¿Alguna pregunta o comentario antes de seguir? De acuerdo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a dejar a Francia por ahora y vamos a seguir con el modelo belga, ¿sí? ¿Qué nos dice Berto acerca de la situación de Bélgica en África? Profe, antes de pasar con el modelo belga, perdón, no me desmotive. Nada más tenía que mencionar que dentro del caso francés, por último, Bertón menciona que las civilizaciones tradicionales africanas se vieron desintegradas, pero no por la maldad, sino por todo lo contrario, que era que mientras más buena era la labor humanitaria, más fácil se veían tentados a cambiar y a fomentar el lado europeo. De hecho, es justamente todo lo contrario otra vez. Es en el caso en los que las acciones son violentas que surgen las resistencias. Y por eso se nota que un poco más la facilidad en el modelo africano y, perdón, perdí mi apunte. Aquí está. Y que aunque tenían exigencias medianamente débiles los franceses, tocaron un punto muy sensible, que era el del trabajo forzado. En la cultura africana no les gustaba trabajar, pero no por flojos, sino porque trabajaban diferente al modo europeo. El modo de agricultura europea era concebido como un castigo para purgar pecados, mientras que la agricultura africana se hacía en grupos de amigos o de familia, con música y cantos a su propio ritmo, como si fuera una fiesta. Entonces el hecho de que la nada llegara un hombre blanco, te pusiera un asadón en las manos, te apuntara y te hablara en un idioma que no entendías, pues generaba reacciones un poco violentas, que creo que son más o menos entendibles. Sí, de hecho, me parece que esa va a ser la principal aversión hacia el modelo francés. Recordemos que la estandarización o la distribución social del trabajo que tenía la Europa industrial en ese momento no era conocida del todo en África. Es decir, turnos continuos de 10 a 12 horas, ¿sí?
en este caso por diferentes razones que se trataron de implementar en África, aunque no había un modelo industrial, pero sí la misma estructura del trabajo o la misma lógica de trabajo, que a la larga, insisto, sí va a ser bastante, va a ser una de las principales razones de la resistencia en el continente, pero va a ser eventual o va a ser de corta duración, no se va a mantener por mucho tiempo. Obviamente se va a extender conforme vayan avanzando las fuerzas francesas o la estructura francesa en las diferentes colonias hasta la segunda década del siglo XX. Gracias, Miguel. Arnoldo, tiene la palabra. Bueno, pues el caso belga va a ser bastante interesante y bastante importante porque como menciona Berto, tanto digamos la colonización belga como la alemana van a ser colonizaciones, por así decirlo, que duran muy poco tiempo, pero que van a cambiar por completo la configuración del continente africano. Aquí con los belgas cabe destacar un par de puntos para empezar. Por ejemplo, que la colonia no era de Bélgica, sino directamente de Leopoldo II, era una colonia personal. Y a diferencia de las demás colonias que van a ser la colonia de África o una extensión, o por ejemplo, como decíamos, de Francia, que pueden considerarse como ciudadanos franceses según ciertas circunstancias, acá no. Acá tanto los materiales como la gente son propiedad privada de Leopoldo II, el rey de Bélgica. También otra cosa importante es que de hecho, por lo que mencionaba Berto, también Bélgica, o sea, esta repartición de los territorios de Bélgica en África van a ser parte de lo que motiva a hacer la conferencia de Berlín, justamente por este tema de intentar llegar a una repartición más justa del territorio, ya que básicamente Bélgica se había quedado con los territorios que siempre habían sido más discutidos por toda Europa, que era esta zona del Congo porque había bastante población y sobre todo muchos recursos que se podían aprovechar, de entre los que se destaca el marfil, que va a ser como que, o sea, van a llegar los belgas y van a extraer ahí marfil, pero a montones. Incluso el otro día me he terminado de leer el Corazón de las Tinieblas porque es parte de lo que vamos a hacer para el PIA. Y pues sí, eso es de los temas principales del libro, el cómo se extrae el marfil de estas zonas e incluso se utilizan métodos completamente deshumanizantes, tanto para los europeos como para los africanos, pero sobre todo para estos últimos que son básicamente herramientas para conseguir tantos cuernos de elefante como sean posibles. Incluso uno busca imágenes y ve ahí, o sea, de que almacenes llenos y llenos de cuernos de colmillos más bien de elefantes, que son parte de esta extracción masiva de marfil y que luego con el tiempo va a ser reemplazado por una extracción masiva de caucho. Pero bueno, eso es lo principal que quería decir. Muy bien, Arnoldo, muchas gracias. Sí, son varios elementos los que usted menciona, los iremos comentando de forma mucho más desmenuzada. Antes, Miguel, ¿quiere comentar algo? Sí, continuar con el comentario de Arnoldo. También soy muy fan de Apocalipsis ahora. Bueno, pues está basado en el Corazón de las Tinieblas. Entonces, como buen fan de Coppola, digo, ay, bueno, tengo que leer de dónde se basó. También, y me gusta mucho cómo funciona el Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, porque aunque es una novela ficticia, prácticamente no es más que una representación de cómo el autor, que estuvo en un barco de vapor, como en la historia, es básicamente un alter ego. El protagonista, Marlowe, es un alter ego de Conrad. Y todo tiene un porqué. Porque a él le tocó ver la colonización en el Congo belga. Y ¿qué es eso? Es justamente, se salió de las manos completamente. Porque la colonización alemana quizás fue muy ruda. Pero es que la colonización del Congo belga fue cómo se rompía la mente humana. Es como los primeros indicios de hasta dónde puede llegar la codicia. Y me gusta mucho todos los simbolismos que maneja, justamente porque aunque no puede ser tomado tal cual como un documento, por el hecho de como es una narración, sí nos da muy bien la idea de cómo es la representación que se tenía de la colonización de Bélgica. O sea, cómo el Arlequín, el periodista de Nobleza ahora, sale ahí bailando y maravillado, como ignorando toda la muerte y toda la esclavitud y opresión que existe alrededor, como una representación de las naciones europeas aplaudiendo esta idea de progreso y de industrialización que se está llevando a un continente de salvajes, y como el mismo Kurtz es una alegoría a todos estos exploradores, tiene muchas similitudes con la historia de Moulton Stanley, que justamente
también es muy importante Stanley aquí, porque es contratado personalmente como Leopoldo II y es también el primer gobernador de este Congo belga. Y Sí, creo que es más o menos todo. ok, que de hecho Stanley renuncia rápidamente al cargo de gobernador del Congo belga por la complejidad de la misma zona, ¿no? Que ya iremos revisando con detenimiento, ¿sí? Eh, Ahorita si empieza a sonar una musiquita o algo, no se asusten, es que estoy también en otro evento y como todavía no empieza puede haber aquí interferencia. Bueno, vamos a irnos un poco con calma porque prácticamente fue toda la lectura en un momento. Entonces vamos a ir viéndolo despacio, lo que nos comenta, lo que nos dice Berto, ¿sí? Ok, primero, probablemente uno de los casos más complejos y sobre todo controvertidos al hablar de la colonización europea en África es el del Congo belga, ¿sí? Ahorita vamos a ver con más detenimiento a qué nos referimos, ¿sí? Sobre todo por el hecho de que nos topamos con la primera dificultad, si llamarle al Congo belga colonia o no. Por lo que mencionaba uno de sus compañeros, en el sentido de que el Congo va a ser, a finales del siglo XIX y principios del XX, un territorio de propiedad privada, va a ser eso, una propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica. No va a ser una colonia administrada directamente por el gobierno. Entonces ahí es donde nos topamos con nuestra primer dificultad analítica al eh, reconocer o no si se trata de una colonia o de qué se trata. Permítanme un segundo. Listo. Entonces, ese, insisto, va a ser nuestro principal conflicto, por un lado. Y el otro también, la otra cuestión controvertida es precisamente de cómo se trató de una propiedad privada más que de una colonia administrada por un Estado. Las formas de ejercicio del poder en este territorio en particular van a ser totalmente diferentes, bastante radicales si las comparamos con otros modelos. Por ejemplo, ahorita que salimos del modelo paternalista francés, nos vamos a topar con el complejo modelo belga. Entonces, vamos a revisar con detenimiento esto. Primero, lo que mencionaba uno de sus compañeros acerca de la participación de gente como Livingstone, no, de Stanley, perdón, que vemos marcado en la línea negra en el África Central, ¿sí? Hizo este recorrido donde se topa con Livingstone y ocurren varias cosas, ¿sí? Lo que ocurre es que permite conocer más el interior de África, cosa que no se había logrado hacer de una forma consistente. Hay exploraciones previas, obviamente, pero no van a obtener los mismos resultados. Entonces Leopoldo II de Bélgica, rey de aquel país europeo, va a contratar al prestigioso explorador Stanley para que haga un recorrido, patrocine un recorrido por África Central a través de los ríos que vemos circulando por ahí, ¿sí? El lago Victoria, el lago Alberto, etcétera, para tratar de saber qué está ocurriendo. Entonces, hacia la década de los 70 del siglo XIX, se va a hacer este primer reconocimiento sobre el África Central de una forma mucho más pormenorizada, ¿sí? Ya no va a ser nada más una región del todo desconocida. ¿Qué llama la atención del territorio de África Central a Leopoldo? Sobre todo la riqueza de las materias primas. Si recuerdan en las primeras unidades, cuando hablábamos de las circunstancias climatológicas y del relieve, se trata de una región muy favorecida por el clima, ¿sí? Que no tiene las condiciones negativas ni del desierto ni de la región de los monzones, ¿sí? Entonces es una zona bastante rica en materias primas, en diferentes recursos, es relativamente benévola si hablamos del clima. Entonces por eso va a resultar muy atractivo el territorio cuando Stanley lleva esta información a Leopoldo II de Bélgica,
¿sí? Entonces ahí es donde vemos no solo el interés, sino incluso podríamos denominar la ambición que despierta el territorio hasta entonces inexplorado del África Central, y en particular la región del Congo, ¿sí? Que si se fijan es, ¿ven la flecha? ¿Ven el cursor? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ah, perfecto, gracias. Entonces, esta región central, que es precisamente la que recorre Stanley a través del río, ¿sí? Es la que va a constituir posteriormente el territorio del Congo belga, ¿sí? Entonces, tenemos un río que da salida hacia el Atlántico y también que se conecta con zonas importantes como los lagos Victoria y Alberto, ¿sí? Entonces va a ser, digamos, la zona más rica desde el punto de vista natural incluso de África, ¿sí? Esta zona selvática, pero que los monzones no son fuertes, está alejada del desierto, ¿sí? Entonces, prácticamente era el territorio ideal para obtener recursos de este tipo, ¿sí? Y obviamente generar riqueza personal. Entonces, inmediatamente después de que Stanley obtiene esta información y le envía a Leopoldo II, el rey de los belgas no demora en enviar ya cuerpos de exploración más en forma, reclamando estos territorios para su persona. Y me parece que aquí es lo más importante, que justamente a finales de la década de los 70 y principios de los 80 del siglo XIX, entonces es donde se va a concretar o va a iniciar con mayor continuidad la exploración y la organización del Congo belga, ¿sí? Y precisamente decíamos que hacia 1882, 84, una cosa así, se designa como primer gobernador precisamente Stanley, ¿sí? A este explorador que fue contratado para explorar la zona, valga la redundancia, para reconocer la zona, y se le designa como gobernador. Sin embargo, vemos que la zona no va a ser tan fácil de controlar, sobre todo porque precisamente por la riqueza del territorio, muchos grupos o muchas tribus africanas van a pelear el despojo, ¿sí? El despojo no del territorio, porque acordemos que no tienen un sentido de la propiedad privada, sino de los recursos que ahí con los que ahí se sostienen, ¿no? Entonces van a ser bastante resistentes hacia las fuerzas armadas belgas, ¿sí? Entonces va a ser una zona bastante conflictiva y muy difícil de dominar por medios pacíficos, incluso por los medios violentos también va a dificultar mucho el avance. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario? Ok, muy bien. Entonces, si se fijan, se trata de una región bastante rica, muy oportuna y con bastantes ventajas para quien quiera que se establezca ahí y trate de obtener provecho. Ahora, ya habíamos hablado de la conferencia de Berlín y decíamos que para 1885 la participación europea ya era bastante dominante en el continente, ¿sí? Entonces, por eso se decide formalizar o llegar a acuerdos para evitar mayores conflictos entre las naciones europeas, ¿sí? Entonces, entre los acuerdos a los que se llega en la conferencia de Berlín del 85 es delimitar las fronteras del comercio, la forma de participación de las diferentes naciones europeas también a nivel comercial, pero también se establece que la región del Congo, ¿sí?, va a ser propiedad privada del rey Leopoldo II. Entonces, en el mapa que ven a ustedes a la izquierda, ¿sí?, van a darse cuenta las regiones que componían el Congo belga, pues no sé si llamarle ciudades, pero por lo menos sí la administración bajo la cual estaba dividida el Congo belga, y notarán, como les mencionaba anteriormente, cómo la circundan los ríos, ¿sí?, que van a desembocar en este caso hacia el Atlántico,
y que se trata de una de las zonas más ricas en recursos naturales del continente africano y su cercanía con regiones también ya en expansión o población por parte de los colonizadores británicos, ¿sí? En esta región. Y el África ecuatorial francesa, y más adelante la llegada de los alemanes, ¿sí? Ahora, esta designación de propiedad privada hacia Leopoldo II se le va a considerar al Congo como un estado libre, independiente y sobre todo, y va a ser lo más importante, neutral. Es decir, que ningún otro territorio puede entrometerse en los asuntos que ocurran en el Congo, ¿sí? Y al mismo tiempo el Congo tampoco va a participar en otros conflictos entre las regiones que están a su alrededor, ¿sí? Entonces va a ser un neutral en dos sentidos, ¿sí? En una dimensión interna, es decir, nadie puede intervenir, ningún otro estado, y en una dimensión externa, no puede participar tampoco de algunos conflictos que se den. Y aquí me parece que es donde empieza los problemas para el Congo, porque precisamente como es neutral, ¿sí? Y ninguna otra nación puede intervenir, va a venir en incremento los abusos hacia la población nativa, a las que se le va a obligar a trabajar y se le van a imponer castigos sumamente severos, como el hecho de cortar extremidades, principalmente manos, hacia diferentes personas, ya no por robar, sino por negarse a trabajar, ¿sí? Negarse a trabajar en los diferentes formas de comercio que había en el interior. Entonces eran procesadas estas personas y en lugar de ejecutarlas, que era para otras circunstancias, se les cortaba o se les amputaba algún miembro, insisto, particularmente alguna o ambas manos en ciertos casos, ¿no? Entonces todos esos abusos físicos y de violencia, pues nadie va a, pues sí van a criticar, pero nadie va a intervenir precisamente por la condición de neutralidad del Congo. Segundo, por el hecho de que es una propiedad privada. Y tercero, porque no hay un órgano mediador como por ejemplo lo es ahora la ONU, que todavía seguimos cuestionando su papel, pero por lo menos hace un llamado a la cordura a veces. Pero bueno, en ese momento no existía. El único probablemente estado que pudo haber intervenido era Inglaterra, pero insisto, la condición de neutralidad pues no ayudaba mucho, ¿sí? Ok, preguntas o comentarios hasta aquí. Sí, nada más quería mencionar algo rápido también, el corazón de las tinieblas. Hay algo muy curioso que menciona, que se menciona en el libro y es justamente sobre esta cuestión de África como el lugar para resolver los problemas de Europa. ¿Por qué? Porque cuando están acá los personajes hay un momento en donde dicen como que, o sea, si este personaje tal te quiere matar, o que es un europeo, pues puede hacerlo porque esta es como que la tierra sin ley. Y aquí simplemente, o sea, la gente que quiera puede imponerse sobre otros sin ningún problema porque no es Europa. En este caso, África sirve como que un lugar, digámosle, o sea, como que el lugar donde y de manera clandestina o de manera no tan oficial se resuelven los conflictos de forma violenta entre los europeos, de una forma en la cual en el continente no se vería aceptado, pues hasta la Primera Guerra Mundial, por así decirlo. Exactamente, se trata de una especie de tierra sin ley. Sí, la única ley que impere es la ley del más fuerte. ¿Sí? De hecho, también lo resalta Berto el hecho de que en muchas ocasiones diferentes comerciantes o diferentes personas que aspiraban a hacerse ricos en África se internaban en el Congo, ¿sí? Independientemente de que fuera libre, independiente y neutral, precisamente para aprovechar las condiciones bajo las cuales operaba el Congo, ¿sí? Entonces, obtenían riquezas, obtenían concesiones de las que vamos a hablar a continuación y sobre todo fuerza de trabajo humana y gratuita, ¿sí? Y a la que podía someter de una forma bastante violenta en caso de que no accedieran, ¿sí? Entonces definitivamente esta condición de neutralidad también va a ser carta abierta para que las miembros de diferentes potencias se internen y aprovechen las circunstancias, ¿sí? Por más fuerte, digamos, que fuera el ejercicio del poder de Leopoldo, también va a ser muy limitado, ¿sí? De hecho, si ustedes revisan,
esta región amarilla, ¿sí?, en el mapa, llamada Leopoldville, ¿sí?, o Tierra de Leopoldo o Villa de Leopoldo, va a ser principalmente la zona de acción de Leopoldo, es decir, de donde va a obtener la mayor cantidad de sus riquezas y recursos. Y toda esta zona, aunque nominalmente Congo belga le pertenecía también a Leopoldo, va a ser aprovechada más por los exploradores mercenarios y por exploradores también de otros países que, insisto, quieren aprovechar las circunstancias bajo las que se encuentra el Congo, ¿sí? Entonces sí es una situación muy, muy difícil la que va a vivir el Congo, bueno, la población del Congo durante varias décadas, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces, a menos que haya alguna otra observación. Sí, prof, yo quería comentar justamente algo que ya más o menos fue hablando usted, que es que cuando se declara como un estado neutral el Estado Libre del Congo, Leopoldo ya había invertido demasiado dinero ahí y se quedó como de demonios. Entonces, pues la forma que encontró de recuperar su inversión, que al final le funcionó, pero no en la escala que él esperaba, supongo, fue tener que empezar a otorgar estas concesiones y monopolios a compañías privadas, lo cual a su vez las compañías fueron las dedicadas en construir los ferrocarriles y por ende tuvo que cerrar algunos territorios para ellos. Incluso dice que la compañía de Katanga tiene un quinto del territorio de todo el Congo, del Estado Libre del Congo. Y no obstante, Leopoldo sigue siendo poseedor del 50% de las acciones de todas las compañías a las que otorgó las concesiones y sigue poseyendo una décima parte del territorio a título personal. Así es, quiso obtener el mayor provecho con el mayor esfuerzo. La zona de Katanga es esta de aquí en rosa, que vemos de esta zona, ¿sí? Y toda esta región, y es lo que vamos a comentar a continuación, pues no era controlada directamente, o no era aprovechada, mejor dicho, directamente por el rey Leopoldo II, sino que permitió y ofreció concesiones a las compañías privadas para la explotación de la tierra, particularmente para la construcción de ferrocarriles, ¿sí? Y precisamente a cambio de estas concesiones, el rey obtenía el 50% de la compañía, es decir, se quedaba con la mitad de las ganancias de estas empresas. Sin embargo, las empresas aceptaron el trato por dos razones. Una, por lo que ya decíamos de las condiciones de trabajo forzado, ¿sí? Si queremos llamarle esclavitud, está bien, me parece, a las cuales eran sometida la población nativa. Y la segunda tiene que ver con lo que aparece a continuación, que era muy redituable de cualquier forma construir algunas vías férreas para transporte de mercancías como el marfil y el caucho, ¿sí? Que en esa región, que de hecho es lo que comentaba uno de sus compañeros al principio, fue muy aprovechada por diferentes miembros de las compañías privadas, ¿sí? Entonces, la matanza de elefantes fue monumental en un sentido negativo en la época para obtener el marfil, y también la zona boscosa fue dañada para la obtención del caucho, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta región, toda esta región, que era la más rica en recursos naturales, se le sacó bastante provecho, por lo menos durante 25 o 30 años, ¿sí? Y si a eso le sumamos la explotación de los habitantes en este territorio, pues era prácticamente un negocio redondo. Claro que las compañías privadas tenían, insisto, que ceder el 50% de sus ganancias o de la propiedad de los ferrocarriles al rey de Bélgica, ¿sí? Entonces también para Leopoldo fue un negocio redondo. El hecho de que fuera propiedad privada, podía disponer del territorio como mejor le pareciera, y bueno, ahí están unas de las consecuencias y de la forma administrativa. Estos abusos, sin embargo, no fueron un secreto, ¿sí? O por lo menos se dieron a conocer más adelante en el siglo XIX y principios del XX. Entonces, el llamado humanitario que hacen diferentes naciones, principalmente Inglaterra y el propio Estado belga, hacen que se cuestione la condición en la cual se encontraba el Congo. Es decir,
el hecho de que fuera propiedad privada del rey. Por lo cual, tras varias presiones y varias discusiones, el Parlamento belga destituye o despoja, mejor dicho, a Leopoldo del territorio del Congo. Sí, en 1908, Leopoldo II tuvo una larga existencia y lo convierte en un estado, bueno, lo convierte en parte del estado belga, pero también se enfrenta con otro problema, no saben cómo administrarlo, porque como en realidad el Congo nunca fue una colonia administrada por el gobierno, ¿sí? O para fines gubernamentales, pues no se tenía una tradición colonial en Bélgica, ¿sí? Por lo cual entran en muchos problemas y las condiciones no mejoran, ¿sí? Las condiciones en el Congo no mejoran hasta ya entrado el siglo XX, hasta la mitad del siglo XX de hecho, ¿sí? Entonces el hecho de que pasara de ser una propiedad privada a ser administrada por el Estado realmente fue más un cambio nominal y legislativo que un cambio real en las condiciones de la población africana en la región del Congo, ¿sí? Entonces, si se fijan, es bastante complejo analizar este proceso, ¿sí? ¿Algo hasta aquí? Muy bien. Entonces, esta controversia, ¿sí? de el Congo y de Leopoldo II no terminó ahí en 1908 con el despojo. Se mantuvo como por varias décadas como un ejemplo de lo que no se debería de hacer en otros territorios, porque de alguna manera, más que un sentido humanitario, era desacreditar el papel colonial de Europa en África o en todas las regiones y decir, no podemos permitir esto porque luego ya no podremos seguir haciéndolo, ¿sí? Entonces, más insisto, que un sentido humanitario por parte de las naciones, no dudo que algunos sí pudieran haberlo manifestado, pero era más una especie de medida preventiva para que no se cuestionara todo el modelo colonial hasta el momento, ¿sí? Entonces va por ahí el asunto. Y en tiempos más recientes se da estos casos, ¿sí? Si se recuerdan, esto fue el año pasado, en marzo del año pasado, de hecho, en la que se hicieron manifestaciones y se llevó a cabo una serie de pintas a la estatua o a los bustos de Leopoldo II en Bélgica, precisamente tratando de recuperar este asunto de el trato inhumano hacia la población africana y como dice el titular, la violenta colonización del Congo, ¿sí? Entonces ahí también se empezó a cuestionar el valor histórico de los monumentos, ¿sí? No sé cómo lo ven ustedes, supongo que cada quien tendrá su propia perspectiva, de si mantener o no este tipo de monumentos, ¿sí? Que aunque tienen un valor histórico desde el punto de vista eh, de objeto, ¿sí? Del objeto por el objeto, el hecho de que simbolice o represente una situación de violencia, pues no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, últimamente se ha venido haciendo este cuestionamiento a si los monumentos no representan o no establecen una realidad o van en contra de la realidad humana, pues entonces no tienen sentido, ¿sí? Entonces nosotros que nos dedicamos a la historia debemos de poner mucha atención en este debate, ¿sí? Es muy difícil ser objetivos y objetivas al momento de tratar este asunto de los monumentos, el asunto simbólico, lo de la representación, etcétera. Sin embargo, necesitamos también entrarle al asunto, ¿sí? No desde el punto de vista estético, eso no nos corresponde a nosotros, ¿sí? O creo, al menos que no nos corresponde, pero por lo menos sí con la elaboración del discurso o del cuestionamiento o reflexión en torno al discurso de lo que los monumentos supuestamente representan, ¿sí? Entonces, permítame pasarles la nota completa en caso de que alguien no la haya leído. Es fundamental para nuestro contexto de la historia profesional. Sí. Ahí está. Entonces es una nota de un periódico español, ¿sí? Donde se hace un recuento de lo sucedido y que, insisto, nosotros como profesionistas de la historia
es un tema al que no le hemos entrado, al menos aquí a nivel local, pero que es muy importante, ¿sí? Entonces, más allá de tomar posición sobre algún otro bando a favor o en contra, tratar de reflexionar en torno a la importancia o no, o al sentido, mejor dicho, más que la importancia, el sentido de los monumentos históricos o considerados como históricos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos trasladar esto de la colonización a nuestra actualidad? Bueno, pues aquí está. Y ahí es donde podríamos entrar un poco al debate. No sé si hay algo hasta aquí. De acuerdo, entonces si se fijan, el modelo belga, pues no, me parece que no, ni siquiera sería adecuado utilizar el modelo porque no es algo digno de seguir. Pero sí se trata de un sistema que no podemos ignorar, ¿sí? Especialmente por las condiciones tan particulares en las cuales se gestó este proceso, ¿sí? Muy bien. Finalmente vamos a abordar el asunto alemán, ¿sí? Que también es un tema complejo, pero no tan escabroso, al menos como el caso belga, ¿sí? Bertot también nos habla sobre la situación alemana en África, de qué forma lo aborda, qué nos plantea, qué me podrían referir al respecto. Sí, Miguel Ángel. Inicialmente, el paso de Alemania por África y sus colonias es como, pues medio triste en el aspecto de que no poseían tal potencia imperial, colonial, y de hecho eso se va a ver manifestado en un inicio porque ni siquiera van a optar por fundar colonias, más bien iban únicamente ah, haciendo protectorados, aliándose con ciertos sultanatos y tribus y guerreros. De hecho, posiblemente la contribución más importante de Alemania a la colonización africana fue el papel de sus exploradores, que por lo visto eran los únicos que podían regresar con vida del resto de las naciones europeas. Um, en un inicio también querían otorgar todo únicamente como un asunto de las empresas privadas, no les interesaba gastar los fondos del Estado, pero eventualmente se dieron cuenta que era demasiado grande como para no intervenir, que tuvieron que hacerlo. Y también el hecho que me llamó la atención es que hasta ahorita veo que es la única ah, potencia que lleva colonos blancos. Entonces, por lo general se encargaban de hacer trabajar a los mismos locales. No, aquí sí se van a llevar plantadores blancos que van a coexistir con los negros y de hecho, cierta igualdad, ambos van a ser regidos por un mismo código civil para 1907. Oh, sí. Y su administración es sobre todo militar, es eficaz, ruda y expeditaria. Ok, Miguel, gracias. Me parece que la colonización que intentó Alemania, que por cierto no duró mucho, pues cuando termina la Primera Guerra Mundial o la guerra, o la Gran Guerra, pues parte de las disposiciones que se generan en el Tratado de Versalles es que se le despoje de todos sus territorios coloniales en África para 1918, ¿sí? Entonces el modelo realmente es muy corto y podríamos delimitar precisamente entre la conferencia de Berlín en el 85 hasta el final de la Gran Guerra, ¿sí? Sin embargo, en este periodo de colonización o de intento de colonización africana de Alemania, me parece que es una especie de híbrido entre un modelo belga y el modelo francés. Aclaro. Del modelo belga, el uso de la fuerza, claro, no desmedida, pero sí constante, a través de cuerpos militares, precisamente para mantener el orden
considerando los objetivos que tenía Alemania en el continente africano. Eso por un lado. Y desde el punto de vista francés, pues la forma de organizar a la sociedad bajo un código legislativo civil, pues parejo, ¿no? Y una característica que mencionó su compañero es el hecho de llevar a colonizadores blancos a estas regiones del continente africano, cosa que no fue del todo utilizada, por ejemplo, por Francia. Obviamente había población blanca, sí, pero era con fines administrativos y burocráticos. No era para establecer una forma de vida en el continente, terminaban su gestión administrativa y se retiraban del continente, ¿no? Entonces, por lo menos a mí me llama mucho la atención el sistema alemán, ¿sí? Precisamente porque parece ser un híbrido que no logra cuajar por las circunstancias y por el tiempo, pero que definitivamente se trata de un modelo por lo menos muy llamativo, por una palabra que utiliza Berthaud, que es un sistema muy eficaz. Es decir, utiliza los elementos más indispensables para poder entrar en el territorio, ¿sí? El uso de la fuerza y un código. No necesariamente para convertir a los africanos en ciudadanos, para eso lleva a los propios alemanes, pero sí para tener un control más eficiente del territorio y obtener recursos o por lo menos puntos estratégicos para las compañías privadas. Entonces, es un modelo muy eficiente en el sentido de que recurre a elementos necesarios para cumplir sus objetivos. En este caso, mantener el orden y establecer puntos de desarrollo comercial, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la experiencia alemana va a ser muy, muy particular, ¿sí? Permítanme compartir pantalla de nueva cuenta. Pero también Alemania, precisamente este interés que tiene en África, esta estrategia eficiente, viene por las circunstancias por las cuales había estado transitando. Por cierto, si no saben o desconocían, esta es Bélgica, de la que estuvimos hablando ahorita, ¿sí? Entonces es un territorio muy, muy pequeño, tratando de administrar un territorio que multiplicaba su dimensión, pero lo mismo pasó con Inglaterra. Sin embargo, Inglaterra ya tiene experiencia colonizando. Pero bueno, ese era un paréntesis. Les decía entonces que Alemania viene por un proceso muy particular, a diferencia de los otros territorios que hemos hablado antes, es decir, Francia y Bélgica, porque antes de 1870, Alemania como tal no existía, era una especie de confederación entre ducados y principados, un poco más de 30, si mal no recuerdo, ¿sí? De pequeños estados, ¿sí? Que compartían algunos intereses de tipo político y militar, y que, aunque eran la mayoría de ellos príncipes electores para decidir el destino del imperio, ¿sí? o de la confederación, mejor dicho, o de lo que quedaba del Sacro Imperio Romano Germánico, pues no era del todo eficiente. Paradójicamente no era del todo eficiente, considerando la fragmentación que vivía la región germánica para mediados del siglo XIX, ¿sí? O principios del siglo XIX. Entonces todos estos pequeños reinos, principados y ducados entran en una serie de conflictos, en una guerra, no sé si llamarla civil, pero por lo menos sí una guerra interestatal, sobre la decisión de unificar o no el territorio en una sola capa administrativa, ¿sí? En lugar de únicamente llegar a acuerdos de tipos diplomáticos, hasta que finalmente la facción a favor de la unificación gana la guerra en 1870, ¿sí? Y para el siguiente año se constituye de manera formal el llamado Imperio Alemán, ¿sí? Entonces, de principio ya vemos cómo la categoría de imperio se utiliza dentro del mismo territorio europeo, en este caso para englobar a varios territorios. Entonces,
el hecho de presentarse en África, pues ya no tenía sentido hablar de un imperio extraterritorial, puesto que ellos mismos ya eran un imperio en el sentido estricto de la palabra, ¿sí? Entonces sí, me parece que esto vino a impactar mucho la participación alemana en África, puesto que tenían sus propios problemas y su propio caos al interior. Aún bajo la supuesta unificación política, era más una cuestión legislativa, una cuestión formal que tardó en llevarse a la práctica, ¿sí? Entonces este imperio alemán que sustituye a la confederación tiene una existencia también relativamente breve, no más de 50 años, entre 1871 y entre 1918 y 19, es decir, entre que se firman y entran en vigor los tratados de Versalles. En esta duración de de medio siglo, se genera o se intenta generar un desarrollo integral de un Estado-nación entre todos los pequeños estados que existían antes. Entonces, en este intento se establece un gobierno central, cosa que no existía antes del imperio, ¿sí? Se establece un ejército que responda a las necesidades de todo el vasto imperio y sobre todo que esté homologado, porque hasta antes del imperio había ejércitos por cada estado, ¿sí? Entonces ahora va a haber un solo ejército, en teoría va a ser un solo ejército que aplique el mismo código legal hacia todo el imperio. Se va a dar un impulso muy importante a la industria, puesto que hasta antes del imperio cada estado tenía una economía de subsistencia o una economía de consumo interno. Entonces, si querías generar un proyecto de Estado-nación, también tenías que tener una economía de tipo nacional, ¿sí? O por lo menos que permitiera un desarrollo integral del país. Por eso se ve que en la industrialización se invierten muchos recursos económicos, infraestructura y humanos para alcanzar lo que Inglaterra había logrado un siglo antes, por lo menos. Entonces, esa va a ser la principal misión del gobierno central del Segundo Reich alemán, va a ser ¿no? La conducción hacia una economía de tipo industrial. Y por otro lado también va a ser la cultura. La cultura que recordemos, estas manifestaciones de la humanidad, muchas de estas van a ser inventadas de forma consciente para generar cierta identidad homologada. Entonces el alemán se va a convertir en el idioma oficial del país para superar las barreras lingüísticas de las diferentes regiones, ¿no? Entonces en este proyecto va a incrustar política, economía, cultura y un ejercicio militar importante. ¿Sí? Y imagínense la eficiencia que logró establecer el gobierno central pese a las resistencias internas que logró a través de Bismarck dirigir la conferencia de Berlín del 84-85, es decir, apenas habían pasado 15 años de la conformación del imperio y ya se constituye Alemania, o el imperio alemán, como un árbitro, o por lo menos un líder mundial de las decisiones de comercio internacional, ¿no? Entonces, me parece que podemos explicar la eficiencia con este tipo de resultados, que pueden ser favorables o no, pero por lo menos sí demuestran una intención de dirigir un proyecto nacional en el interior del imperio y que más adelante van a tratar de implementar también en el continente africano, ¿sí? Muy bien, ¿preguntas o comentarios? ¿Todo bien? No, profe. Sí. Ok. Entonces, apenas vamos empezando con Alemania. La siguiente clase terminamos de ver ahora qué pasa con este imperio al momento de colocarse o entrar a África, ¿sí? Eso lo estaremos revisando la siguiente clase, el lunes, y estaremos también empezando con el modelo británico, que insisto, es mucho más complejo su abordaje por la duración, por la extensión, por los propósitos, etc. También estaremos iniciando con
el modelo británico. Aquí les voy a dejar en el chat las páginas, que también es de Berto, son las páginas que no se leyeron, pero en esta se aborda el caso británico, ¿sí? Entonces, la próxima sesión terminamos con el modelo alemán y empezamos con el modelo británico de colonización en África, ¿sí? De acuerdo, entonces por hoy terminamos. Nos vemos en la sesión de mañana de Historia de Norteamérica. No se olviden, por favor, de registrar su asistencia en el chat, ¿de acuerdo? Nos vemos y que la pasen muy bien. Cuídense. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.